Entonces, si ya podemos pasar con el video. Sí, infinitas gracias, doctor. Patricia. Por favor, ¿puedo tomar aquí? Así? No, ¿No? ¿Está bien? gracias, doctor. Las luces apagadas. Los asesinos. Era un lindo día de verano. Estábamos en el patio, practicábamos deportes y estuvimos disfrutando al aire libre todo el día. Hacía mucho calor y Wendy se sintió algo mal. Empezó con una jaqueca. Lo primero que pensé fue, bueno, he estado mucho al sol, lo mejor es irme de aquí. Llevé a Wendy a su casa. Le dije que se recostara, bebiera mucho líquido y me llamara si necesitaba algo. Tomé aspirinas, pero no me alivié. Me dormí muy tarde y desperté con jaqueca. Me perturbó el hecho que el dolor de cabeza aumentara. No quería faltar al trabajo, de modo que me esforcé por salir de casa. Pero cuando llega a la oficina, el estado de Wendy ha ido de mal en peor. Se quedó sentada, con los ojos cerrados y llorando. Al mover los ojos, al mover las manos, aunque fuera levemente, sentía unos dolores muy agudos. Me resultó muy triste ver a mi hermana incapaz de dar un paso. Sin detenerme a preguntarle, opté por llevarla al consultorio de emergencia más cercano. En el hospital, los médicos tienen una explicación simple para las jaquecas. Me hicieron un examen físico, revisaron mi vista y en resumen dijeron que era un efecto de una insolación y que me había deshidratado. Me dije, es por el sol, estuve mucho bajo el sol. Pero su hermana Paola no está tan segura de eso. No me pareció que fuera algo tan simple. Debía ser algo más, así que pedí a los médicos una resonancia magnética. El escáner de resonancia revela que el cerebro de Wendy se está hinchando. Está bajo ataque. Después de varias horas de análisis, me informaron que tenía entre 10 y 15 parásitos en torno a mi cerebro. Fue demoledor. Atacar el cerebro humano es una estrategia muy hábil de los parásitos porque no solo disponen ahí de oxígeno y nutrientes, sino también de un escondite donde el sistema inmunológico tiene mucha dificultad para llegar y expulsarlo de ahí. Wendy queda bajo el cuidado del Dr. Carlos Pardo, neurólogo clínico en el Hospital Johns Hopkins de Baltimore. El Dr. Pardo empieza por examinar los registros de escáner del cerebro de Wendy. En el caso de Wendy, podríamos decir que la estructura de los ventrículos cerebrales era anormal. Hay una acumulación irregular de líquido en el cerebro de Wendy. La presencia excesiva de líquido dentro del cerebro es lo que llamamos hidrocefalia. Los médicos solo tienen una opción ahora: cirugía cerebral. Solo en algunos casos resulta posible abrir el cerebro y extraer el quiste. Pero en el caso de Wendy, el quiste está incrustado en una parte muy sensible del cerebro y quitar el parásito es imposible. Los cirujanos solo tienen una opción. Para aliviar la presión deben reencauzar el líquido haciendo pequeñas perforaciones en el tejido cerebral. Si hay éxito, ello permitirá que el líquido fluya, aliviando la presión cerebral. Pero ni siquiera eso matará al parásito. El propósito de esta cirugía no es extraer el parásito, sino reducir la presión del cerebro. Durante 2 horas, los neurocirujanos luchan por salvar la vida de Wendy. No reconocí a mi hermana cuando despertó de la operación. Estaba hinchada y vi la sutura en su cabeza. Sentí alivio porque sé que está consciente y a salvo. Mi hermana fue la primera persona que vi cuando desperté. Eso me emocionó mucho.
3 meses después, Wendy se recupera totalmente y su vida ha vuelto a la normalidad, salvo por una cosa. Vivirá el resto de su existencia con el quiste parasítico alojado en su cerebro. Pero debido a que los cirujanos han creado una nueva ruta para el líquido encefalorraquídeo, su vida ya no está en peligro. He aprendido que lo que no te mata realmente te fortalece. Parásitos asesinos. Era un lindo día de verano. Bien. Eso era introductorio y lo interesante es que este es un caso de algo que ustedes conocen como serie, sin embargo, la persona que tenía el problema era boliviana. Entonces, ahora le vamos a invitar al doctor Durán, nuestro distinguido invitado, para que nos dé su presentación y obviamente tocará algunos aspectos que tienen que ver con el caso. Doctor, por favor. Gracias, doctor. Muy buenas tardes, doctora. Buenas tardes, estimados alumnos. Muy buenas tardes. Hay algunas cosas que voy a remarcar. Uno, cuando tenemos este contacto interdisciplinario, salimos de algo que a veces nos daña, la endogamia. Y es verdad, todo lo que sea endogamia lleva a la degeneración. Entonces, cuando me invitan, me siento muy feliz de participar, de poder compartir conocimientos con colegas que son excelentes en nuestra cátedra, pero que ustedes ya no dan valor a los docentes. Un primer hecho, un segundo hecho, un tema trascendental para nosotros. Lastimosamente, todavía sigue siendo un problema de salud pública. ¿Qué podemos extraer de la presentación? Porque en medicina, y les diría a mis estudiantes en fisiología, la medicina es ser detectives. Como detectives, entonces, ¿qué podemos extraer de bueno? Dolor de cabeza. ¿Pero quién de ustedes tiene dolor de cabeza? Todos. ¿Y qué llevó a que podría tener algo más que un dolor de cabeza? Esta sensación rara de desmayo, esa sensación que tenía, y un dolor de cabeza especial, que luego se descubrió que era aumento de la presión dentro del cerebro. Pero el dolor de cabeza, ¿quién no tiene? Pues resulta que la cisticercosis, la neurocisticercosis, tiene como síntoma clave dolor de cabeza. Segundo síntoma importante, convulsiones. Y ahí viene el desastre para la persona. El desastre, les digo, porque vamos a suponer, bueno, 28 años, otro chico, digamos 18 años, entrando a la universidad, y está atendiendo la clase cualquiera y tiene su convulsión. Cambia su vida. Cambia totalmente desde ese momento. Porque se va a exponer a exámenes, tratamientos, cuidados. Dejó de ser el mismo hombre que antes tenía la libertad de hacer lo que cualquier otro estudiante o persona podía hacer. Levante la mano aquel estudiante que crea que una convulsión no tiene ninguna significación en una persona. Todos ustedes sí saben. ¿Quién de ustedes, levante la mano, no ha tenido dolor de cabeza? Todos. Todos hemos tenido. Pero, ¿qué significa eso? Un dolor de cabeza no le damos importancia. Pero les aseguro que si tenemos un dolor en el corazón, no esperan un minuto y están en sala de emergencia. ¿Y por qué? ¿Acaso es más importante el corazón que el cerebro? Bueno, hoy día vamos a estudiar una enfermedad catastrófica. Catastrófica desde el punto de vista económico, social, emocional, afectivo, todo lo que ustedes quieran. Porque en el momento en el cual este sujeto ha sido infestado con el parásito, cambia su vida. Y lo triste es que no es culpa de él. Hay un culpable. ¿Quién creen que es el culpable? Levanten la mano los que creen que es el cerdo. Oye, ustedes no levantan la mano ni siquiera para decir su nombre. No sean así. Bueno, vamos a estudiar entonces cisticercosis. Tenemos que cambiar la siguiente, doctora. Gracias.
Bien, entonces hemos visto nosotros a Wendy con un problema serio que le ha llevado a la neurocirugía. Esto es un panorama nuestro, es un panorama de la vida diaria, es un panorama que lo podemos ver en la zona sur, en la zona norte, este, donde ustedes quieran, en el altiplano, en el valle, en el trópico, donde ustedes deseen, porque esta es la expresión no de pobreza, es la expresión lastimosamente de falta de higiene, falta de información, falta de educación. Ese es simple. ¿Y por qué hemos puesto esta figura o estas figuras? Porque lastimosamente esta es nuestra mayor fuente de propagación de este problema. Es ahí donde nosotros vamos a adquirir la neurocirrosis. La siguiente. Bien. ¿Qué podemos hablar de esto? Aquí tenemos unas imágenes muy lindas, porque es increíble cuando vemos esto, parece que fuera pues un extraterrestre, parece esa serie o esa película, ¿cómo se llamaba? El Alien, parece eso, porque es fantástico. Yo veo y me apasiona, pero me apasiona verlo de lejos, no acá. Y me apasiona tanto que cuando miro estas dos imágenes son aquellas que van a determinar un cambio total en nuestra vida. Esto puede ser que sea un músculo de un humano, pues de cerdo, y este sí es un cerebro de un humano. ¿Y qué tenemos en ese fabuloso cerebro? Tenemos unas manchas blancas, acá unas imágenes blancas, que son las vesículas que vieron en la cirugía, sacaban. Pues eso es lo que está ahí. Y estas son las formas fabulosas de este parásito, porque sigue siendo una causa de morbilidad, o sea, presencia permanente y mortalidad. Y es inaceptable, ese es el punto clave para nosotros en áreas endémicas. No podemos seguir aceptando que esto tengamos. Y luego vamos a escuchar, yo voy a llamar así, a una heroína en este problema, porque realmente luchar contra esto no es solamente luchar con el medicamento. Lo que te estoy presentando es la última etapa de una parte terminal que no queremos ya tener. O sea, no quisiera el neurólogo tratar más neurocirrosis, no quisiera ver nunca más, porque es la etapa terminal. La siguiente. Bien, este problema, ¿no? Adelante. Nos interesa, ustedes con el doctor van a aprender mucho más, pero ¿qué nos interesa de esto? Primero, la parte fundamental, que nosotros, los humanos, somos los únicos hospederos definitivos. Qué triste. El parásito termina en nosotros, nosotros somos los últimos. ¿Y qué es el cerdo? Y el humano es un intermediario dentro de este ciclo. Pero nosotros somos huéspedes definitivos. Esta está compuesta por esa cabeza de la escólex, 4 ventosas, podemos ver esa figura, ganchos, un cuerpo formado por troglótides hermafroditas, y de ahí van a salir los huevos. Cuanto más grande sea ese parásito, ese gusano, pues perdón por el término tan consciente pero expresivo, más huevos y más infestación vamos a tener. La siguiente, doctor. Cuando está en el intestino delgado, estas larvas se vaginan, el escólex se adhiere a la pared intestinal y el cuerpo del parásito comienza a crecer centímetros y metros. Provoca una ligera inflamación y a eso le damos el nombre de teniasis. Bien. Ahora viene la otra parte. Teniasis, la solitaria, la tenemos el gusano, productor de huevitos, pero cuando se adquiere en el hombre, este va a incluir los huevos por alimento, agua contaminada o por autocontaminación, que es menos. Cuando llega al torrente sanguíneo, se distribuyen los tejidos, músculo, cerebro, y se deposita en su forma larvada, y ese es el cisticero, cuando se alojó en el cerebro. Sigamos. Habita en el tubo digestivo de los humanos, cada día expulsamos proglótidos que son eliminados por los peces, miles y miles de huevos expulsamos, y cuando ingerimos estos huevos, atraviesan la pared intestinal, llegan al torrente sanguíneo, etc. Pero mejor, ¿qué tal si vemos una figura donde nosotros podemos seguir el ciclo? Pasemos esta, y esta es la parte interesante. Es un ciclo fabuloso. Es un ciclo fabuloso que es tan simple romper este ciclo con una sola medida que lo vamos a ver luego. ¿Dónde podemos empezar? En cualquier lugar podemos empezar, en cualquiera de estas figuras. Pero veamos lo que el autor nos ha esbozado. Punto 1.
este señor está expulsando huevos o procláctidos grávidos en las heces al medio ambiente. ¿Sí? Se da un cielo estrellado, ahí está eliminando, y en ese cielo estrellado y ese suelo contaminado tenemos al cerdo, y el cerdo va a ingerir esas heces con los huevos. Pero también puede ir hacia el ser humano, no por el momento lo dejamos. El cerdo, en el cerdo los huevos se convierten en oncósferas, van a penetrar a la pared intestinal y ¡pum!, llegan al músculo. ¿Qué hacemos? Vamos a poner un rico chicharrón de este cerdo contaminado y en el músculo, lastimosamente, están, y nosotros comemos un chicharrón mal cocido y entonces hemos ahora adquirido y los insectos adultos se adhieren a la pared del intestino. Ese es nuestro ciclo. Pero por otra parte, veamos qué pasó cuando estos huevos van al hombre y las oncósferas penetran en el intestino, entran a la circulación, el cisticerco se desarrolla en cualquier órgano, primordialmente el tejido subcutáneo, cerebro y ojos. ¿Quién es el culpable entonces? No es nuestro cerdo. A nuestro cerdo nosotros le hemos contaminado y hemos mantenido y perpetuado el ciclo. Siguiente. Esta otra es mucho más elocuente. ¿Por qué? Porque es más elocuente, porque es real. Veamos, ¿quiénes de ustedes no han comido chorizos, sándwich de chorizos, choripán, lechón? Cualquiera de ellas hemos comido, ¿no es cierto? Y cuando somos jóvenes todavía vamos aquí al Estadio Obrero y nos servimos unos ricos chorizos y resulta que este señor, vean qué mala higiene, está vendiendo lastimosamente un cerdo con huevos. Ahí está, mal cocido, porque está apenas ahí al carbón, y este pobre sujeto va a comer una contaminación. ¿Pero de quién? De un cocinero cochino, de un cocinero que es productor de huevos, que entró al baño, se limpió, se le perdió el papel, no se lavó y nos hace la ensaladita de lechuga. Y entonces tenemos con la ensaladita de lechuga, hemos comido y estos huevos llegaron al cerebro. Entonces, acá viene un doble problema. Si yo sé quién me contaminó, pues yo tendría que enjuiciar a ese sujeto, porque me ha contaminado y me ha fregado mi vida. Cuando ustedes van al mercado y encuentran un cerdo que tiene triquina, conscientemente llamado así, lo compran. Sí, nuestros restaurantes lo compran, lo están rematando, pero están haciendo un crimen grande contra nosotros. ¿Por qué? Porque están perpetuando esto. Medidas de higiene. Ese es nuestro gran problema. ¿Cómo este sujeto ha comprado una carne contaminada y no ha tenido el mínimo despacho de vender una carne mal cocida, y este joven, deportista, se ha contaminado y de hoy en adelante no podrá ser más deportista porque va a tener convulsiones. ¿Este cerdo de dónde vino? Pues de otro cochino. De otro cochino que es productor de huevos, no va al baño, está en su corral, a su cerdo le alimenta con eso y este cerdo contaminado va a aumentar nuestro ciclo. Nuevamente, no es el cerdo el culpable, es el hombre cerdo el culpable, aquel que está perpetuando nuestro problema. Y les hablo de esta manera porque la parte final es la que el neurólogo va a ver. La siguiente, por favor. Entonces, cuando hablamos de neurocisticercosis, es un problema, así como el neurocirujano le costó, pues a nosotros como neurólogos nos cuesta llegar a un diagnóstico, porque debemos definir si tiene o no tiene neurocisticercosis, y nos guiamos en base a algunos consensos, y este fue uno de los primeros consensos que se hizo y estuvo mucho tiempo, que está vigente desde el 2001, está elaborado por un gran neurólogo ecuatoriano, el doctor Del Bruto, y él ha establecido unos parámetros muy importantes para poder tener criterios de diagnóstico definitivo o probable. Pero tiene algunas fallas, no es perfecta. Entonces, la siguiente, nos reunimos algunos expertos
Algunos expertos de ellos, quiero remarcar un excelente neurólogo también, ecuatoriano, el doctor Arturo Carpio. Una excelente, la trajimos, a ambos los trajimos, excelente neuróloga francesa, Agnès Berry. Trabajamos con Ronaldo Abraham, con Jaime Ayundiño, y ahí estoy yo, y establecimos unos nuevos diagnósticos para la neurocisticercosis. Nuevos diagnósticos porque vimos algunas fallas en ellas. Y entonces surgió la siguiente: diagnósticos donde podemos, en base a criterios simples, pero muy importantes, como el encontrar un quiste parenquimatoso con diagnóstico patológico, o sea, sacar el quiste y decir, esto es neurocisticercosis. O quistes parenquimatosos activos simples o múltiples, con al menos un quiste con escólex que se la vea en la tomografía o en la resonancia, con al menos una de estas convulsiones clínicamente o test inmunológico. Bueno, hemos trabajado fuerte. ¿Para qué? Para poder tener criterios de diagnóstico y llegar a estos puntos que sea una neurocisticercosis parenquimatosa definitiva, siguiente, o llegar a una neurocisticercosis, la siguiente, por favor, extraparenquimatosa definitiva, extraparenquimatosa, parenquimatosa o extraparenquimatosa definitiva con criterios bien claros. Por ejemplo, acá podemos ver que tengo un quiste extraparenquimatoso con diagnóstico patológico que presenta hidrocefalia, líquido-cefalorraquídeo inflamatorio, entonces inmunológico, presencia de uno o más múltiples calcificaciones. Bueno, trabajamos bastante, tuvimos que reunir muchos pacientes, tomografías traídas de Sucre, de Oruro, de La Paz, ver si eran no compatibles realmente, y con todo ese trabajo se reunió México, Colombia, Ecuador, Bolivia, Brasil. Fue un trabajo multidisciplinario, porque es un problema para todos estos países. Chile no, porque cuando van bolivianos sí, Argentina con bolivianos, Paraguay por alguna razón no tiene, pero no es por higiene, por alguna razón no tienen una gran prevalencia. Pero esto sí tenemos. Y bien, entonces nos reunimos y pudimos hacer este nuevo criterio diagnóstico, que es importante, porque toda patología tiene que tener base científica. Recuerden que ahora es medicina basada en la evidencia, y esto nos permitió entonces ahora tener bases científicas para poder llegar a un diagnóstico. Seguimos adelante. Entonces, podemos ver que la patogenia es en base a aquello que hemos dicho. La siguiente, por favor. Y creo que es muy, para nosotros, ilustrativo verlo al parásito, porque eso es lo que nos va a dar la realidad de lo que es esta enfermedad. Ver estas vesículas, 10 a 20 milímetros, 2 centímetros. Miren, esto ha sido extraído del cerebro, de una neurocisticercosis que se llama racemosa. A la izquierda, qué triste es ver un cerebro lleno de esas vesículas, llenas de líquido con escoles, llenas de parásito. Y alguna vez leemos la expresión, cuando vemos esto, uy, este se ha comido carga. Porque esa es la realidad. ¿Cómo puede tanta infestación existir en el cerebro? Pues ese fue engañado. Le dieron una ensalada, un chancho con heces fecales. Eso es lo que es. Qué fabuloso. Este bicho viene tan hermoso. Es hermoso, no vean lo fabuloso que es. Pero cuánto daño nos hace cuando se aloja en el cerebro o se aloja en el músculo. La siguiente. Y bien, debemos tener pruebas que son inmunológicas. Desde LISA, encuesta IBLAT, que nos van a permitir tener un diagnóstico definitivo o de apoyo de acuerdo a lo que hemos visto nuestros criterios diagnósticos, pero hay la clínica, estos test inmunológicos y la imagenología que ha determinado un cambio total y completo en la percepción de esta patología. La siguiente, por favor. Y entonces, cuando nosotros vemos esto, vean, estas 3 imágenes son de resonancia de un sujeto normal, donde podemos apreciar la corteza cerebral más gris y la sustancia blanca al centro.
cortes donde vemos la médula espinal, tronco cerebral, cerebro, cuerpo calloso, pero vean los fabulosos, qué lindo es nuestro cerebro, qué hermoso es con todas esas estructuras, pero claro y cristalino, no hay ni una mancha ahí, un cerebro fabuloso, funcionando muy bien. Este bichito, que es una neurocisticercosis racemosa, porque parecen uvas, ¿no es cierto? Ustedes ven ahora esa limpidez que tenemos. A esta otra imagen donde estas cosas blancas pues corresponden a estas. Y acá, dependiendo mucho la secuencia que lo vemos en negativo o en positivo, no importa. Vemos aquí esta mancha negra. En la resonancia observamos cómo estas vesículas, estas imágenes llenas de líquido vesicular, están invadiendo o han invadido y están produciendo un aumento de la presión, lo que en Wendy habíamos visto. Ha desplazado a la línea media, ha borrado una parte de estos ventrículos y está produciendo grandes síntomas como convulsiones, paresias, parálisis. Esto es lo que tenemos en el cerebro cuando hemos comido lo que ilustrativamente habíamos visto en esas otras imágenes. La siguiente. Una anatomía patológica. ¿Qué pueden decir? ¿A qué se parece eso? Un queso gruyere. Sí, un queso con perforaciones por aquí, por allá. Todos ustedes que han visto un cerebro, puta, caramba, acá qué cantidad de parásitos existe. Y si a este cerebro hubiéramos tomado antes una tomografía, probablemente hubiéramos visto ahí esas perforaciones. Ahí es una anatomía patológica, una pieza de un cadáver, y esta es una tomografía de un sujeto vivo, donde podemos ver a los parásitos en diferentes estadios, pero localizados en el parénquima cerebral. Este otro estudio es un poco diferente. Esta es una tomografía y esta es una resonancia. Y en la resonancia, si yo me encuentro con esta imagen, es un grave problema diagnóstico. Porque sí, tiene que un halo periférico blanco y un centro negro. ¿Será un quiste de cistercosis? ¿No será un absceso? ¿O no será un tuberculoma? Tiene clínica, convulsiones, tiene dolor de cabeza. Y esta imagen es un diagnóstico para mí, es un desafío diagnóstico. ¿Qué es? Hasta ahí tengo, entonces voy a aplicar los criterios de diagnóstico dados por el bruto del cardio. Y entonces buscaré qué me falta inmunológico. Y tendré o en sangre o en líquido cefalorraquídeo y le haré el test inmunológico. Y eso me va a determinar. Parecía cistercosis y resulta que ahí me da un ADA positivo para tuberculosis. ¡Oh, señor! Era mi derecho de poder tener y plantear diagnósticos diferenciales. Pero estas imágenes son de neurocistercosis. La siguiente. Otra anatomía patológica donde podemos ver, como dice la figura, cisticercosis parenquimatosa. Vamos a ver nuestra imagen acá. Nótese la evolución de forma vesicular, la flecha. ¿Dónde está la flecha? La flecha en forma de vesícula. En etapa coloidal, cabeza de flecha. En coloide, diferente. Esto es vesícula, o sea, líquido puro. Fase coloidal, coloide que es como gelatina, ¿no es cierto? Ha cambiado su textura. Y etapa granular coloidal, o sea, ya en una etapa más avanzada donde el parásito está degenerándose y tenemos acá. Sí, efectivamente, vemos aquí diferencias en cuanto a la percepción visual. Y en esta otra imagen también podemos ver en estadios diferentes. Estadios diferentes, muy diferente esta a esta o esta otra. Entonces aquí vemos una gran, interesante distribución en el tiempo. Unos han madurado más, otros menos. Es posible que haya habido una sola infestación o una otra infestación por la evolución diferente que tenemos en la imagen. Por una parte, no todos crecen igual.
Y por otra parte, este crecimiento disparejo puede deberse a que este sujeto está siendo expuesto de una manera frecuente, permanente, a una exposición de alimentarse con alimentos contaminados. La siguiente. Y bien, como verán entonces, hemos llegado nosotros conmigo. Han llegado ustedes a la etapa final, lo que nos gusta, por eso hemos estudiado. ¿No es cierto? Un desafío diagnóstico, pedir imágenes. Y ahora viene el tratamiento. ¿Y qué voy a hacer con el tratamiento? Este señor tenía convulsiones, voy a darle un tratamiento anticonvulsivante. Tenía dolor de cabeza por aumento de la presión, le daré una medicación que baje la presión y además un analgésico. Le daré antiinflamatorios porque hay una inflamación, voy a bajar el edema. Muy bien, es un tratamiento sintomático. Pero en algo que no concordamos es en lo que dijeron, o sea, no tiene tratamiento. Bueno, en Estados Unidos tal vez no, pero nosotros sí tenemos, y lastimosamente aquí hay un reclamo también a las farmacéuticas. El tratamiento para la cisticercosis, para la neurocisticercosis, está en base a dos grandes medicamentos, el albendazol y el praziquantel. El praziquantel casi no hay mucho, y el albendazol. ¿Cuántos años creen que tiene el albendazol? Más de 60 años. ¡Qué triste! No hay más. ¿Por qué? Porque no les interesa. Pero vean, vino el COVID como les interesaba, y un año con vacuna. Pero como este es un problema del tercer mundo, no les interesa. No les interesa generar más medicamentos. Felizmente sigue siendo efectivo. Pero es un tratamiento duro. Tengo que darle dosis altas. 15 miligramos por kilo peso durante 15 días. Estoy dando un veneno. Un veneno que va a recibir ese cerebro para matar al bicho. No es una tabletita, como tengo una teniasis, una tableta 3 días, listo. Una tableta de 400 miligramos, 3 días y se acabó. No, acá tengo que darle, pensemos 15 miligramos kilo peso, una persona de 70 kilos, ¿cuánto sería? 7 por 5, 35, 7 por 1, 10. 5 tabletas de 200 miligramos, o 2 tabletas y media, durante 15 días. Y tengo que dar además, bueno, para que no tenga reacciones alérgicas, que no tenga efectos de edema, etc., tengo que darle medicación coadyuvante. Entonces tengo estos fármacos exclusivos que son el praziquantel y el albendazol, y es un reclamo nuestro así, como país, como seres de este mundo, que estos desgraciados de las farmacéuticas no produzcan nuevos medicamentos más seguros, nuevos medicamentos más efectivos, no les importa, pero siguen vendiendo y siguen ganando a expensas de nosotros porque necesitamos. Y es caro, el praziquantel es súper caro, un tratamiento por eso es caro. Para un paciente que está con este problema, el neurocirujano lo interna. Yo como neurólogo no lo interno porque no voy a necesitar internar. Pero ¿cuánto cuesta una internación? ¿Cuánto le cuesta esos 15 días de tratamiento inútil ahí en la casa? Por lo menos son 5.000 bolivianos. Y es caro desde ahí, ¿no es cierto? Tratamiento sintomático, anticonvulsivante, analgésico, antiinflamatorio. Y el tratamiento quirúrgico, como hemos visto, cuando están en zonas donde, sobre todo, es la zona en los quistes subaracnoideo. Cuando estos están creciendo en el espacio subaracnoideo, no llega muy bien el medicamento ahí, no llega. Entonces hay que extraerlos y esperar que pase. La siguiente. Bien, les decía, praziquantel, albendazol. El praziquantel a 50 miligramos kilo peso, o sea, es una droga mucho más tóxica. Antiepilépticos, analgésicos y el tratamiento más importante, este no cuesta nada. Este es efectivo. Este tratamiento es el mejor para nosotros. El no adquirir. Siguiente. Y entonces a mí me gustaría mucho que todos nosotros eduquemos y nos eduquemos. Este es el tratamiento más importante para nosotros. A sus hermanitos, papás, mamás, exijan, papá, lávate las manos después de entrar al baño. Qué difícil es en el consultorio, nosotros seguimos manteniendo las medidas de seguridad que nos enseñaron. ¿Cómo protestan los pacientes para irse a lavar las manos ahí? ¿Cómo protestan? Caramba, parecen perros rabiosos. Pero solamente les seguimos enseñando educación de que eso deben hacerlo. ¿Por qué? Porque posiblemente me van a dar la mano.
¿es cierto? O van a dar la mano a otra persona, pero nos demos manos limpias. Este es el mejor tratamiento, la educación. Este tratamiento, jóvenes, difundan, no es el tratamiento del practicante. No queremos llegar a esa etapa. Queremos nosotros que la educación, un buen lavado de manos después de entrar al baño y no alimentar a nuestros cerdos con heces fecales, eliminaremos. ¿Ustedes saben que Alemania es uno de los principales consumidores de cerdo? ¿Y sabían ustedes que Alemania y Europa eran los principales países que tenían neurocisticercosis? ¿Y cómo eliminaron? Con higiene. No hay ahora ahí. Con higiene, nada más. La siguiente, porque qué delicioso es este animalito, cuando está bien cultivado, cuando está bien higiénicamente alimentado y cuidado, y podemos servirnos con confianza cualquiera de esos platos deliciosos que nos dan estos animales. Pero ¿cómo cambia nuestra historia cuando nosotros comemos estos? Cuando nosotros nos alimentamos con estos cerdos que han sido alimentados con heces fecales, desechos y contaminando. Pues sí, ese es nuestro problema. Y nuevamente voy ahora a anticiparme un poco, porque conocí a esa persona de no sé cómo, que la nombra una heroína de esto, porque nadie hace lo que ella ha hecho. Nadie. No es médico. Pero tiene una conciencia social importante. Tiene algo que deberíamos tener todos y ustedes, jóvenes, pero los veo ahí, parecen no, ninguna emoción. Hoy esta charla parece que me ha dado a un ambiente vacío. Porque luchar contra esto en el silencio, luchar contra todos, ya les va a contar la historia. Es muy importante compartir con ellos. Doctor Martínez, le invito a que pase para que usted siga, usted doctora, para que invitemos a nuestra heroína en esta lucha contra la cisticercosis. En esta lucha que es un problema para nosotros, para nuestro cerebro. De verdad les digo, tener esto es catastrófico. Así que jóvenes, espero que hayan aprendido que la neurocisticercosis la podemos eliminar lavándonos las manos. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Infinitas gracias, doctor Durán. De verdad, no sé cuántas veces he escuchado una presentación, todas son diferentes y todas son extraordinariamente enriquecedoras. Ojo, yo lo digo como profesor, que también he sido alumno de esta misma facultad y he sido alumno también del profesor, ¿no? Entonces, y es increíble, me siento más emocionado cada vez que lo escucho, sobre todo con esas últimas frases en las que definitivamente, aunque no crean, para mí fue tan grato. Yo les decía a algunos de mis alumnos que la cuestión de los criterios diagnósticos, además, ojo, estuvieron reunidos aquí en el gastroenterológico, juntamente con el profesor Durán, estuvieron los otros, estaban los capos, yo siempre digo, están los capos, y miren, los capos con tanta humildad y con tanto compromiso de estar aquí en un 19 de marzo. Infinitas gracias, doctor. Y él anunciaba y decía, la heroína. Y aquí le presentamos a Patricia Nogales. Es alguien que no sabemos exactamente cómo la conocimos tampoco, ¿sí? Pero fue gracias a este problema. Cuando decimos gracias, es un problema muy complejo. Ella nos va a contar la historia desde su lado de cómo está ella presente aquí, y definitivamente quiero que sepan que ella no tiene absolutamente nada que ver con el campo de la medicina, pero de pronto, sin ser de ese campo, es quien más ha contribuido a que nuestro país esté haciendo algo para evitar, por lo menos en parte, que el problema sea mayor. Y su experiencia parte justamente del problema. Patricia, por favor, bienvenida y muchas gracias también por acompañarnos ahora. Gracias a ustedes por este espacio, que es una oportunidad
para dar a conocer toda la travesía que he pasado por encontrar un foco de infección, ¿no? Por eso es que yo le llamo violación a los derechos humanos. Y manejo el término teniasis, cisticercosis, ¿ya? Porque lo estoy enfocando desde el tema de la alimentación, ¿no? Porque ahí el que inicia el problema es el gusano, la tenia, y está catalogado en el primer lugar en el ranking mundial de las enfermedades transmitidas por alimentos, con daño multidimensional, ¿no? Y aquí en Bolivia se trata como una enfermedad olvidada. La siguiente, por favor. Soy Patricia Mónica Nogales Vera, ahora por el Frente de Acción por la Salud. Bien, siempre pongo el cuadrito, aquel del cementerio, porque ver los juguetes en ese nicho me recuerda por qué estoy aquí. Y es por los niños. Los niños tienen derecho a vivir libre de enfermedades. Conocí a Lidia en el cementerio general cuando ella visitaba a su niño y ella me pregunta por qué. ¿Por qué su niño enfermado con cisticercosis? ¿Por qué se ha tardado tanto en diagnosticar? Ya les explicó el doctor. ¿Y por qué después de que Lidia vendió todo lo que tenía para pagar el tratamiento, que era hidrocefalia, el niño no pudo sobrevivir? Estuvo 5 años y medio sufriendo con dolores, 15 meses en hospitales y se murió. Entonces, cuando la conozco a ella, digo, ok, voy a averiguar por qué da, ya tenía idea que era una zoonosis, y lo voy a presentar al Estado, para que nunca más haya niños como Edson o madres como Lidia. Y encuentro el primer foco de infección a los 10 días. Es fácil, todo está en el internet y hay que hacer un OPS, OMS y listo. Pero no solo había sido foco de infección de cisticercosis, también de hidratidosis, toxoplasmosis, leptospirosis, triquinosis, brucelosis, y lo único que se reporta es leptospirosis. Como estos animales están comiendo comida en descomposición, entonces se tienen que enfermar. Y no se enferman. Pues resulta que eran cada día dosificados con antimicrobianos. Ahí nace un tercer problema, que es el de la resistencia a los antimicrobianos. Por eso es que alcanzaban esos tamaños, eran altotes y grandes y gordos. Eso era un atentado a los derechos humanos, a la salud, a la vida, pero también a los derechos económicos, sociales y culturales de los campesinos. ¿Por qué? Porque era competencia desleal. Porque en el área rural, el que cría con maíz, con afrecho, que lo cuida bien al chanchito, trae a la ciudad para vender su chancho y no podía vender ni 8 bolivianos el kilo. Porque esos chanchos se criaban en Villa Ingenio, ¿no? Se fainaban ahí, se metían en el fainado clandestino y llegaban y se vendían a 16 o 20 pesos el kilo. Una competencia desleal feroz que ha hecho que la gente del área de rural deje de tener chanchos con buenas prácticas o tenga con malas prácticas afuera y para su consumo adentro en el patio encerrado, ¿no? Y los chanchos que no son bien criados, que no están bajo control de SENASAC, sí o sí tienen que faenarse clandestinamente o artesanalmente. Y ese es otro riesgo, ¿no? Porque para detectar la cisticercosis se necesita que un médico veterinario esté en el faenado y verifique que no tenga para hacer el decomiso. Pregunto a SENASAC cuántos chanchos tiene bajo control el año 2022 y me dice que 50,000 y pico. Resulta que tenemos en el departamento de La Paz 414,000 chanchos y 50,000 solo era el 12%. ¿Cómo podemos hablar de que SENASAC es la autoridad en sanidad animal o en inocuidad alimentaria
si solo tiene el 12% de la cantidad de chanchos que hay en La Paz? 12% bajo control. No podemos hablar de quien sea autoridad. La siguiente. Entonces yo fui a reclamar, fui al municipio, me dijeron, ay señora, eso pasa siempre. Desde 1996 pasa. Es algo normal, chancho limpio nunca engorda. Y es lo que a mí más me preocupó, la normalidad, ¿no?, de un atentado a la salud pública. Porque la única manera que uno puede decir, ok, está bien, es por ignorancia o por cobardía. Y yo al leer la primera vez ese libro de la OPS, dejé de ser ignorante y sabía las consecuencias. Y cobardía nunca he tenido para defender y luchar por los derechos humanos de los niños. Así es que empecé a molestar a todos. Y me llaman un día con engaños y al salir me agarran y me ponen contra la pared y me golpean y me amenazan. Ah, ¿para qué haber hecho eso? Ahí era una guerra declarada hasta ganarles. Fui a la Defensoría del Pueblo, sacaron un informe. Se crían los chanchos en Villa Ingenio, entran de colores, se alimentan con alimentos sanos de áreas verdes y tienen un lugar limpio. Eso ha sido en enero 2016. Después cierran el caso, todo el tiempo hasta el 2019 han estado en esa hermenéutica. Pedir informes, hacer cuestionarios, pedir a la gobernación, municipio y Senasac que hagan seguimiento del caso, ¿no? Y hemos hecho reuniones hasta el 2019, hasta con la Organización Panamericana de la Salud. Hemos sacado una matriz con enfoque Una Salud, donde cada quien decía qué tenía que hacer para controlar el foco de infección. El problema, que no eran acciones vinculantes, pese a que habían estado en las reuniones gente con poder, con decisión, no había ninguna norma que les habilite a trabajar juntos. Entonces todo esto en vano. Así. Pero nosotros, al ver que chocábamos contra un sistema que no respondía, porque para nosotros reuniones no son acciones. Una pregunta. Y entro, ¿no?, el 2017 al relleno sanitario. Y había perros. Los residuos no eran escogidos. Y había residuos hospitalarios. Se estaban peleando el perro y el cerdo por residuos hospitalarios. Asqueroso, indignante. ¿Cómo es posible que pase esto y nadie haga nada? Digan, está bien, es normal. Entonces fui al Ministerio Rural, les mostré esto. Los niños se mueren por este motivo. Y ahí alguien me responde, de algo tienen que morir. Entonces, hasta ese momento, tenía confianza que el Estado iba a responder en algún momento. Pero ahí ya dejo mis cosas y me voy a vivir al Alto, mediados del 2017. Hemos llegado a sensibilizar a los comunarios de Villa Ingenio, escucharles. ¿Por qué pasaba eso? No ha sido porque ellos han dicho por flojera de la noche a la mañana, no. Ellos eran productores, tenían sus ovejas, vacas, tenían sembradíos. De la noche a la mañana se puso un botadero, las bolsas nylon han matado a sus vacas. Los perros, porque somos tan insensibles que hemos sacado a nuestros perros a las calles y los botamos en bolsas nylon, llegan al basurero medio muertos, otro perro saca esa bolsa y sale el perrito y se cría ahí. Y se hacen manadas de perros en el botadero. Y tienen hambre.
y van y empiezan a matar ovejas, llamas. Los lixiviados de las verduras han contaminado los sembradíos, han salido papas grandes pero podridas. Han contaminado los ríos, ahí no hay agua potable. Los niños han muerto con diarrea. Hay una señora que ha perdido 2 niños. Entonces ellos han quedado en extrema pobreza y no les ha quedado otra que criar chanchos, porque se reproducen rápido y alguna vez que han tenido un problema, la veterinaria les ha enseñado todo, ¿no? Los antibióticos, tomar agua limpia, y los chanchos no tomaban cualquier agua. Sabían ellos, tenían su horario, tenían todo. Entonces así han ido viviendo por años y siempre ellos reclamaban indemnización. Entonces en la reunión nos hemos enterado de eso. Después me he unido a un grupo de liderazgo, donde había una tesis grupal y éramos 47. Entonces tenía que hacer un montón de cosas para que ser líder y que mi proyecto salga, ¿no? Y hemos hecho capacitación en las ferias de salud del Alto. Hemos escuchado cosas como que la cisticercosis le da al chancho porque el perro le ha ladrado. Hay 2 cisticercosis, una es por frutilla, que es la que se cura, o la que por el chancho ya no tiene solución. Es normal vivir con el gusano, o sea, así, ¿no? Loco. Después de eso hemos ido a comer. Todos los días comíamos los chicharrones de 5 pesos, hasta que nos han dado la receta. Y señores, no es que sea de estos tipos de chancho de Villa Ingenio, esas comiditas de 5 pesos. Son de las cabezas de chancho, de los chanchos que llegan de Santa Cruz y Cochabamba, que los venden a 20 pesos. Son enormes. Y le ponen colorante por el tema de que son pues cerebro, ojos, ¿no? Nariz y todo. Y es rico. Entonces hemos comido todas las comidas que hay allá. Y hemos ido a los lugares donde venden carne y hemos encontrado 5 o 6 personas que tenían cisticercosis, de los comercializadores de carne de cerdo. Así es que con toda esa evidencia hemos ido, ahí está el líder, el más capo de Futecra, Alberto Mamani. Futecra es la asociación más fuerte de La Paz, de trabajadores de carne y ramas afines. Son 35,000 afiliados. Hemos llegado allá con la evidencia, nada con palabritas, ni cuentitos, ni fotitos. Impreso y bien. Y ahí el ejecutivo ha llamado al comité de ética y han determinado desconocer a los criadores de chanchos de Villa Ingenio. Y eso es que nadie puede comprar, vender, transportar ni visitar a los chanchos de Villa Ingenio. A ver, dije yo, ¿qué pasa? ¿No? Después hemos ido a la intendencia a pedir acciones del municipio, a pedir camión, volqueta, y teníamos que ir al relleno, subir chanchos al camión, ir hacia Laja y botarlos y enterrarlos. Pero yo dije, pucha, increíble, porque esos chanchos son pues así, ¿no? Enormes. Bajé a Senazar, les dije, ahí este plan, y Senazar me dijeron, no pues señora, ¿cómo pues? A ver, como que cómo vamos a agarrar esos chanchos, ¿no ven? Y felices que nos permitían que los salteños comamos eso. Así es que bueno, no se hizo eso. Pero 8 meses después, los de Villa Ingenio me llaman, desesperados, y realmente decían que ya no aguantaban más, que no podían vender sus chanchos ni en 200 bolivianos, el más grande, y no les daba para pagar nada. Así es que ahí dicen, quedamos 54 familias, dicen. Uy, tan poquito, digo, no, ya. Y he ido a traer a la gobernación para que tengan personería jurídica. Porque de ahí había un grupo de Santa Cruz que dijo, vamos a poner un centro de crianza intensiva, cuesta $300,000, necesitan 20%.
Y ya dijeron ahí, desfile de cholitas, Roberto Mamani, todos vamos a apoyar, vamos a conseguir ese 20%. Y Senasac ha dicho, no, no pueden. No está permitido, tiene que ser área rural. Entonces, no se hizo. Sacaron la personería y todos hechos a los locos. El Estado, nada, Ministerio, nada, Senasac tampoco. Así es que ahí meto a un actor que nunca había participado en las reuniones Una Salud, que chocaba con alguien del Ministerio de Salud, que ya sabemos quién. Entonces, entra el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas. El Ministerio de Medio Ambiente y Aguas tiene una ley, que es la 775, de residuos sólidos, donde dice que si entran chanchos, ¿no?, a los sitios de disposición final, la empresa operadora tiene que pagar 20 salarios mínimos por cada infracción. ¿Y cuánto es 20 salarios mínimos? ¿No? 40. Por día. Imposible, pues, ¿no? Entonces ahí ha habido presión del botadero a la alcaldía, ¿no? Pero también otro viceministerio de este mismo ministerio estaba presionando a la alcaldía para el cerco perimetral, porque ese era otro pretexto, que no se podía consolidar los terrenos para hacer el cerco perimetral. Entonces se dio el cruce, el nuevo ministro hizo una investigación y presionaba. Nunca había estado notificado que entraban chanchos en los formularios de operación de Colina. ¿Por qué? Porque estaba normalizado. Cuando hemos exigido que se ponga en los formularios que entraban los chanchos, inmediatamente, ¿no?, como que ha habido la presión y Colina quería irse y han empezado a arreglar. Resultado, a los 6 meses, ni bien tuvo el alto dinero por su cumpleaños en marzo, en abril ya estaban negociando y les han pagado como a $1,000 a cada comunario. Y eso ya en mayo es esa la primera foto, no, la segunda, donde no estaba un cerco perimetral simple y era en plena pandemia, el 2020. Lastimosamente, los comunarios de distritos vecinos se agruparon, hicieron caer el cerco perimetral y metieron sus chanchos. Eso ha sido en julio. Y cuando yo subí, ahí me dijeron, señora, no se preocupe, ¿por qué? Resulta que metían sus chanchos en la mañana y al mediodía salían con un montón de chanchos en carretilla, muertos. No sabemos si es por el COVID, pero yo creo que es porque es la comida en descomposición, ¿no? Entonces no iba a durar mucho, ¿no? Y me bajé, pero hubo bloqueo y los mismos comunarios de Villa Ingenio reclamaron, llamaron a la policía para que saquen a esos de distritos vecinos y de una vez retorne la paz. Y eso hicieron, y en julio se hizo doble cerco perimetral y no entraron más los chanchos. Como esto es un cambio transformacional, porque se ha mantenido por 3 años, se ha intentado sacar después un observatorio, ¿no?, que después voy a contar. Este es el segundo tema que se ha visto, que es el faenado clandestino. Y es con papeles, ¿no? Aquí no hay, te cuento que la foto, no, son papeles oficiales. El primer papel es del Senasac, que dice que el año 2018 han entrado o han salido de Santa Cruz y Cochabamba un total de 203.863 cerdos, destino Matadero Los Andes. Y el otro papel, que es del Matadero Los Andes, dice que se han faenado el 2018 15.479 chanchos. Entonces tenemos un faenado clandestino de 188.000 cerdos. Imagínense las vísceras tiradas en las periferias del Alto y Laja de 188.000 cerdos en cada esquina. Imagínense.
Imagínense los perros, los roedores, los olores. Y yo me iba a parar. Y la gente pasaba tranquila. No se dan cuenta. No ven, no huelen. ¿Cómo pueden vivir así? Y yo me iba a vivir a la zona. Y les digo, ha sido la época más dura de mi vida, pero también linda, porque he aprendido mucho. Y entiendo por qué la gente anda dormida. Porque también yo he andado dormida al último. Bien, esa contaminación se veía en el río, que hasta ahorita sigue habiendo contaminación porque siguen faenando, pero ya no vemos las calles contaminadas con sacos así porque han puesto contenedores. Entonces, segundo foco de infección solucionado. La siguiente. Ahora esto lo ves en la SAC, que es la Autoridad Nacional. No. Senasac ve otras cosas, ve salmonela, ve bacterias, ve alcoholes. No ve Senasac, que es la Autoridad de Inocuidad Alimentaria. Y tenemos datos, allá tenemos del 2017 las bioestadísticas del SNIS, que yo he comprobado porque he levantado hospital por hospital para ver si estaban bien los datos del SNIS. Y vemos en 2018 442 casos. Y tenemos el 2023 a noviembre 746 casos. Imagínense, 746 personas con cisticercosis. 746 familias. Porque cuando hay una familia, alguien de la familia está mal, no puedes hacerte al loco y vivir tu vida normal. Si esa persona no puede estar ni parada. ¿No ven? Y estos son nuevos casos. Yo los elimino, no hay muchos los reincidentes, tal vez entran por epilepsia, no sé, epilepsia, es altísimo. 746 casos nuevos. Y aquí hay un caso que ha pasado recién en el Alto. Una madre a su hijo de 26 años le ha dado raticida y después ella se ha matado. Ha pasado en enero, recién. ¿Han escuchado? ¿Quién ha escuchado? ¿No? Muy triste. Pero como madre y ves a tu hijo sufrir, pues, ¿qué puedes hacer? La siguiente, por favor. Y ahí están las bioestadísticas comparadas a las otras, ¿no? Y cisticercosis está en los primeros lugares. ¿Va a parar eso? No. ¿Por qué no va a parar? Porque por el cambio climático, ¿no? Se descompone con más rapidez los alimentos. Se necesita más alimentos porque la población está incrementándose cada día. Y no hay buenas prácticas pecuarias. Entonces van a seguir las enfermedades. Y van a seguir las enfermedades zoonóticas. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué hacer para acabar con esta enfermedad? Que es un atentado a la salud nacional. Y por lo que han puesto el caso de Wendy, es un atentado a la salud global. ¿Qué hacemos? Son lo que yo creo, que deje de ser llamada enfermedad olvidada. Tiene que entrar como una enfermedad transmitida por alimentos como en todo el mundo. Que no sea pretexto para no hacer nada. Porque aquí está, cisticercosis causa epilepsia, y esto es de la Organización Mundial de la Salud. Y se trabaje con el enfoque de protección a la salud pública, que es cuando interviene medio ambiente y seguridad alimentaria. Llamar a la acción al Estado y a la sociedad civil en su conjunto. Ustedes dicen, no me va a pasar, pero se van a comer un sanguchito del frente con el cochino, que ha ido a un baño. Ustedes saben que no hay baños.
y no se ha lavado las manos y les puede tocar. Ahora, si no les toca, gracias a Dios. Pero hay esa posibilidad. Porque salud es estar sano, hay que luchar. Y la prioridad del Estado es la prevención de la enfermedad, y eso lo dice la Constitución Política del Estado, no lo digo yo. La siguiente, por favor. Hay un plan ya realizado por la OPS que lastimosamente han mandado una persona del Ministerio Rural a Colombia en 2015, pero la señora no sabía qué era la cisticercosis y tampoco le interesaba. O sea, ha ido, se ha paseado en Colombia, ha vuelto y no ha hecho ni un informe de la cisticercosis. Y no hemos entrado nosotros al plan junto con los 7 países que están luchando contra la eliminación de la cisticercosis. Pero hay un plan ya hecho. Entonces hay que activar ese plan, conseguir financiamiento para su implementación. Hay que realizar trabajo en animales, humanos y medio ambiente, ¿no? La primera, la sensibilización en las ferias. Una cosa es leer, ¿no? Otra cosa es estarle comentando y te diga, ay, a mí me salen las cosas así como, así tierra, como piedras, dice. Ese es una torre de médicos. ¿No? Tenía teniosis el señor, en las noches, dice, y les cosí. Otra cosa es estar ahí. Y ustedes deberían pensar o agruparse. Es fácil, hay que ir a la alcaldía, queremos saber de la cisticercosis, sentir lo que piensa la gente. Es fácil hablar ahí, salud y ya, ¿no? Para conocer el problema de cerca. Yo nunca creería que me digan la cisticercosis da porque el perro la ha ladrado. Nunca. Pero cuando le he escuchado, ¿en serio? Así, ¿no? O me dicen, en mi pueblo es prohibido criar chancho. ¿Por qué será? Tal vez ha habido muchos casos de cisticercosis. Que hay un montón de pueblos que ya no crían chanchos, es prohibido. La educación tiene que entrar en la currícula, tal como dijo el doctor. Después tenemos que hacer la búsqueda y detección de teniásicos. Eso se puede con Usaxia, ¿no? Que es de los sedes, donde la gente va y saca su carnet sanitario. Ya no tiene que ser el chiste que es ahora, hay que mejorar eso. La identificación de las áreas de riesgo, ¿no? ¿Qué serían las áreas de riesgo? Los servicios sanitarios, no tenemos una triste ley de baños, ¿no? Los vendedores informales, no importa que sean informales, pero deberían tener un control sanitario, deberían colgar su carnet. El riego, ¿no? Tenemos aguas servidas que están yendo a regar vegetales, lechugas. Y identificar las zonas por las bioestadísticas que tiene el SNIS, porque el SNIS tiene por centro de salud. Entonces ya sabemos en qué zonas puede haber más riesgo. Entonces directamente podemos ir a esos lugares. El tratamiento en porcinos, que es lo que yo estaba molestando mucho tiempo, se haga el tratamiento en los chanchos de Villingenio a un costado, ¿no? Y también hacer investigación, porque hay investigaciones que muestran con los fendazol que matan la viabilidad del cisticerco. Entonces, si ya está muerto, aunque comas crudo, ¿no? Y no es muy caro los fendazol. Después, el fainado bajo control veterinario. Total pelea con Senasaca, hasta la fecha. Y si escuchan modificación de la ley 830, es por este motivo, ¿no? Que no se tiene el fainado como debe ser. El reconocimiento del valor agregado a la comercialización, que se ha hecho la propuesta del QR, que está aprobada, pero se ha implementado en la ganadería que están exportando, pero no con nosotros. No sé por qué todavía.
y que el consumidor tiene que ser parte esencial denunciante. El consumidor tiene que ser responsable y denunciar. La siguiente. Bueno, he hecho muchas cosas, pero creo que hay cosas bien bonitas también, ¿no? Como ha sido participar en un concurso internacional con los cuentos. Justamente es una instancia que está luchando con la resistencia a los antimicrobianos, y yo metí ahí el cuento que se llama Yo no tengo la culpa, que es de una chanchita que se llama Periferia, y ella cuenta, ¿no?, cómo ha pasado todo lo de Villa Ingenio, desde el punto de vista de la chanchita. Esto ha salido publicado en 3 idiomas, inglés, portugués y español, y ahora me han dicho que hay que hacer traducir, y también va a salir en aymara, quechua, y hay que ver la manera como meter a la currícula. Es la forja educativa, donde hay desde el lavado de manos y todo eso. Yo creo que si sale va a ser una belleza, ¿no? Y hay que hacer ahora una sensibilización a la población para que apoye, ¿no?, el tema de la lucha contra la cisticercosis como una enfermedad transmitida por alimentos, a lo que siempre he acudido y voy a volver a acudir a los doctores para el apoyo. Y la siguiente. Eso sería todo. Gracias. Bien, muchas gracias, Patricia. Hemos hecho investigación con ella también. Ella es autora de una de las investigaciones más interesantes sobre hidratidosis, que ha salido en una revista internacional de muy alto impacto, es decir, con cosas nuevas que les transmitimos a ustedes. Entonces, de hecho, va a ser parte de lo que viene a continuación, ¿no?, justamente como parte de todo este primer capítulo. Bien, infinitas gracias. Ustedes han visto cómo, sin ser de la parte académica, sin ser del campo, es posible hacer la contribución, porque esa contribución ha sido muy importante, sobre todo en los aspectos de prevención. Imagínense, evitar que una persona tenga teniosis es evitar por lo menos que 10 personas tengan cisticercosis. Por lo menos, ¿no? Y dependiendo de cómo son las condiciones de saneamiento, la disponibilidad de agua, etc., esto puede variar. Entonces, de pronto, hay gentes que no tienen cisticercosis ahora, porque de pronto alguien ha contribuido en eso. Entonces, queremos agradecer mucho el trabajo de Patricia. Tenemos un certificado para ella que le va a entregar